noches, queridos hermanos, a todos los miembros de Abundante Gracia, Mar del Plata y de todos los lugares que estén mirando. Es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Nos sentimos muy agradecidos, nos sentimos muy honrados con esta convocatoria y es nuestro deseo que todo lo que sea transmitido hoy sea de edificación para cada uno de nosotros. Y una vez más le damos las gracias a Dios por poder estar acá con ustedes y también agradecemos a todo el equipo de multimedia, a los pastores y a todos los que hacen posible que estas transmisiones puedan ser llevadas adelante. Bien, buenas noches a todos, los saludamos desde La Paz, Entre Ríos. Queremos hoy, como un miércoles más, desde esta convocatoria llamada Una Perspectiva Diferente, poder profundizar según esta perspectiva que entendemos que es la perspectiva del Padre, de lo que sucedió en la cruz, y en Cristo, ¿no? Y veníamos escuchando miércoles tras miércoles que una de las acciones directamente unilateral de una sola parte de Dios hacia nosotros, que fue a través de la cruz, la reconciliación. Entendemos la reconciliación como una acción deliberada de Dios hacia nosotros, la cual nos vuelve a poner en el estado original, ¿no? Esta palabra reconciliación nos da la pauta de que hubo un vínculo que se rompió, que nos dejó fuera de un ámbito para el cual habíamos sido creados, ¿no? El ámbito de Dios. Y Dios, a través de su Hijo, a través de la obra de la cruz, nos permite nuevamente esta reconciliación y nos hace volver así a este estado original y así poder tener comunión con el Padre a través del Hijo. Bien, miércoles anteriores, la justificación es en lo que se sustenta la reconciliación. Ahora bien, vamos a partir de una base porque queremos profundizar en esto y tal vez nos preguntamos por qué es necesario profundizar en esto de la justificación, ¿no es cierto? De la misma manera, como decía recién, miércoles anteriores se profundizó al respecto de la reconciliación. ¿Por qué la necesidad tal vez? ¿Y por qué no quedarnos con esto de que hablábamos días anteriores en la entrevista con Fernando, de que desde muy chicos se nos ha enseñado que por medio de la cruz fueron perdonados nuestros pecados? El caso es que la cruz hizo un poco más de eso, un poco más significativamente, fue mucho más que simplemente perdonar los pecados. Y si vamos a un pasaje que está en Lucas 5:24, ahí ahora Romy lo va a leer, pero como para ponerlos un poquito en contexto, vamos a ver una situación en la que Jesús estaba dentro de una casa haciendo milagros, llevando sanidad, algunas enseñanzas y demás, y estaba muy lleno de personas. Recuerden que donde estaba Jesús todo el mundo iba detrás de los milagros, de las sanidades, pero en realidad cuando hablo de milagros, porque lo que pretendían de Jesús no era más que eso, algún beneficio personal. Pocas personas eran los que lo seguían a rajatabla y en todas las situaciones. La mayoría de las personas se acercaban a Jesús, como ya saben, obtenían su beneficio, su milagro, su sanidad o lo que buscaban, y con eso ya estaba. A lo que voy puntualmente en esta situación es que un paralítico es llevado en una camilla por sus amigos y al estar tan lleno de gente no podían acceder. Lo que hacen es romper el techo y bajarlos con unas sogas al paralítico para que pueda alcanzarlo a Jesús y de esta manera recibir su sanidad. ¿Qué tenían de especiales estas personas con respecto al resto de los que estaban ahí? Yo no encuentro nada en las escrituras que indique eso, más que alguna especie de tenacidad o ingenio como para poder acceder a la casa de esta manera, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, toda esta situación la comentamos para ponernos un poquito en contexto. Lo interesante de esta situación es que más allá de la sanidad, Jesús le dice a este paralítico: tus pecados te son perdonados.
Bueno, obviamente los escribas, los fariseos, extremadamente legalistas, se les pusieron los pelos de punta, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, que no es lo que viene al caso, lo que nos llama la atención es justamente esto de que tus pecados te son perdonados. O sea, y después Jesús le dice que Él mismo tiene la potestad y la autoridad dada por Dios para perdonar pecados en la tierra. Lo llamativo de esto es que Jesús no había pasado por la cruz todavía. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si Jesús ya podía perdonar los pecados antes de pasar por la cruz, ¿cuál era el sentido de la cruz? O sea, ¿para qué estaba la cruz? ¿Y qué más contraía, conllevaba como para sumar al perdón de los pecados? Porque evidentemente para solamente perdonar pecados no era necesaria la cruz. Y la cruz justamente lo que hace fue esto de reconciliarnos y justificarnos. Y ahí es en donde entra la justificación. Ahora bien, justificación, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de justificación que va más allá del perdón de los pecados, ¿no es cierto? Sí, en relación a ese pasaje que vos decías, donde Jesús mismo dice en Lucas 5:24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levanta tu camilla y vete a tu casa. Ese es el pasaje de la Escritura donde, en uno de los pasajes donde vemos la expresión de que Jesús ya tenía la autoridad de perdonar pecados mientras caminó a la tierra. Como decía Guille, la cruz nos deja algo mucho más profundo que el perdón de pecados y es la justificación. Lo que entendemos por justificación es que buscamos el significado, ¿no?, de justificación, y dice que es demostrar que algo es aceptable o adecuado. Lo que podemos ver que en la justificación fuimos incluidos en la justicia de Dios. O sea, Dios a través de Cristo en la cruz manifestó su justicia y nos hizo justos y aceptables delante de Dios. En 2 Corintios 5:19 podemos ver esto que dice, y esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. En otro pasaje que es Hechos 13:39, dice, la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree. Acá vemos claramente que era necesaria la cruz de Cristo, que fue necesaria su obra en la cruz, y que a través de quienes creemos en esa obra de la cruz, tenemos acceso a esta reconciliación y a esta justificación. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Lo que podemos ver es que a través de esta obra de la cruz recibimos esta justificación y, como bien Guille decía, ¿qué diferencia hay entre perdón y justificación? Muchas veces cuando somos perdonados o hay una pelea o una discordia, claro, hay un agravio de por medio. Hay un agravio previo, ¿no es cierto? Deuda. O sea, no tenemos que perdonar a nadie si antes esa persona no nos agredió o no nos agravió, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a ponernos en una situación hipotética, ¿no es cierto? Supongamos que yo le debo plata a ella, ¿no es cierto? Bueno, después nos arreglaremos, somos un matrimonio, pero más allá de eso, vamos a suponer que yo le estoy debiendo un dinero a ella. Hay dos posibles resoluciones, o tres. La primera, que yo mismo lo pague, que no es la que viene al caso. La segunda es que ella me perdone la deuda a mí. Y la tercera, que alguien más venga y salde la deuda, es decir,
que pague el precio o el dinero, mejor dicho, que yo le estoy debiendo a ella. Vamos a los dos últimos casos. Suponiendo que ella me perdona la deuda a mí, está bien, ya me la perdonó, no me va a exigir el pago, pero ¿qué pasa? En realidad nunca fue saldada esa deuda. O sea, simplemente ella accedió a dejarla pasar de largo, a perdonármela y a olvidarse de ese dinero. Ahora bien, también estaría dependiendo de que algún día ella se arrepiente y me exija el dinero, ¿no es cierto? Pero supongamos en la tercera situación que alguien más viene y paga el monto que yo le estoy adeudando, esa deuda no fue perdonada, esa deuda fue saldada, es decir, ya no existe la deuda. Una vez que se salda, la deuda ya no está. Y justamente el acto de la cruz fue eso, no fue solamente perdonar los pecados, sino que fue saldar, dejar en cero la cuenta por los pecados. La justificación lo que hace es no tener en cuenta este agravio o esta ofensa. Y esto lo vemos en 2 Corintios 5:19. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ahí también hay algo muy llamativo, si ponemos atención a algo muy puntual, que dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Y acá quiero también hacer una analogía, porque generalmente cuando hablamos de una persona que está ayudando o contribuyendo a reconciliar a otras dos personas, es una persona ajena al inconveniente que lo que hace es intervenir por esas dos personas. Estamos viendo algo distinto, porque dice, en Cristo Dios estaba, o sea, Dios, tal vez nosotros lo hemos aprendido de una manera en la que, por como se nos ha enseñado anteriormente, veíamos como un Dios desde allá arriba, ¿no es cierto?, mirando cómo Jesús en la cruz reconciliaba al hombre, cómo entre ellos dos, entre Jesús, entre el Cristo y el hombre había una reconciliación y un Dios ajeno a la situación o como tal vez una especie de espectador, ¿no es cierto? Pero acá encontramos en la Biblia que no fue así, encontramos que Dios en Cristo mismo estaba realizando y llevando adelante esta reconciliación, ¿no es cierto? Y dice Cristo, Dios en Cristo mismo, es decir, que Dios estaba en Cristo, ¿no? Y también ver que la reconciliación y la justificación no es algo externo, sino que es Cristo mismo. Cristo es la reconciliación y Cristo es la justificación. En 1 Corintios 1:30 dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Lo que vemos acá es que Cristo es en Él mismo. Él era la reconciliación, no es algo externo que vino, sino que su naturaleza era reconciliación, es reconciliación, su naturaleza es justificación, y la cruz al vernos incluido en Él, nos hizo parte de esa reconciliación y de esa justificación. Y esta justificación, este entender que fuimos justificados y que no fuimos perdonados solamente, digo solamente para no quedarnos con el perdón, porque el perdón siempre nos va a dejar como que nunca vamos a dar a la medida, porque siempre vamos a sentirnos pecadores que fuimos perdonados. Pero la justificación nos permite entender la perspectiva de Dios, que ahora Él nos ve como santos a los cuales nos redimió. Porque nos puso en su naturaleza, nos dio parte de su naturaleza. Esto es la perspectiva de Dios y esto nos permite poder acceder en el entendimiento de que tenemos parte en su naturaleza y que podemos expresarla y poder conducirnos de esta manera, ¿no? Y que esta alma que portamos sea conocedora y que experimente la reconciliación y la justificación y que pueda ser quien exporte a otros de esto. A ver, como para hacer una diferencia, el hecho de ser
pecadores, perdón, perdonados, ahí va de vuelta, pecadores perdonados, nos encierra dentro de un ciclo que no se rompe. A ver, ¿por qué digo un ciclo que no se rompe? Porque estamos en una posición de pecador perdonado, ¿no es cierto? Hasta que cometo un pecado. Por ese pecado me tengo que arrepentir y tengo que pedir perdón. Una vez que soy perdonado, vuelvo a ser un pecador perdonado hasta que vuelvo a cometer el pecado y bueno, estaría toda la noche con este circuito. Pero la justificación lo que hace es intervenir para romper con ese ciclo y sacarme de esa posición de pecador perdonado y llevarme a una posición de hijo justificado. Bien. Ahora bien, explícame un poquito, explícanos a todos cuál es la diferencia, en qué me cambia la vida práctica a mí, porque es decir, yo planteo esto, ya no soy más un pecador perdonado, ahora soy un hijo justificado, y a qué me permite, qué diferencia hay entre, qué significa esto de ser ahora un hijo justificado. ¿En qué interviene? Digamos, entiendo que hay un concepto de justicia que tenemos nosotros y un concepto de justicia de Dios. Y en cuál opero yo. Es decir, cuál es la diferencia para mi persona, digamos, entre decir, bueno, ya no soy un pecador perdonado, sino que ahora paso a ser un hijo justificado. ¿Qué Bien. cambia para Sí. conmigo ahí? Entendemos que la justicia de Dios, cuando tenemos acceso a este entendimiento de que somos justificados, cuando digo tenemos acceso a este entendimiento es poder vernos desde la perspectiva de Dios, es poder entender la justificación, es permitir que esa justificación, que es una realidad en nuestro espíritu, pueda permear a nuestra alma, como estamos escuchando también los días lunes. Que la vida del espíritu permea nuestra alma, es derribar con todos estos argumentos y estas falsa justicia o justicia personal, o sea, el acceso a la justicia de Dios, a la justificación, desmantela toda justicia personal en la cual nuestra alma se formó. Nuestra justicia personal siempre no nos va a llevar a expresar la justicia de Dios. El alma humana, cuando no ha sido transformada por el Espíritu, la reacción que tiene ante la ofensa, ante el agravio, ante cualquier situación de injusticia es devolver el mal, Y si puede ser un poquito un más grande, mejor. tener actos de venganza hacia la otra persona. Y muchas veces entendemos justicia por algo que en realidad es venganza. Muchas veces decimos, esta persona por lo que hizo merece, no sé, sufrir tal pena o que le pase tal situación. Y en realidad es un deseo de venganza eso. A veces como que tenemos la intención de camuflar la venganza y disfrazarla un poquito de justicia, ¿no es cierto? De hecho, si comparamos un poco los conceptos de justicia que tenemos nosotros a la justicia que Dios nos demanda, Dios nos dice, cuando te dan en una mejilla, poné la otra, cuando te piden que lleves una carga por una milla, llévala dos, y nuestra alma nos dice ojo por ojo, diente por diente, o sea, mi alma lo que me está diciendo, si te dan en una mejilla y bajale los dientes vos, pero ¿por qué? Porque es justo, de esta manera creemos nosotros que equilibramos la situación. Si a mí me hicieron un mal, voy a equilibrar la situación generándole yo un perjuicio a esa otra persona. Si somos agraviados, si somos insultados, si somos golpeados, lo primero que viene al alma y que el alma nos quiere llevar a hacer es o cometer un acto de venganza o devolver el golpe o iniciar acciones legales incluso por el daño y el perjuicio que me pudo haber provocado la otra persona, ¿no es cierto? Todo esto es lo que, cómo reaccionarían o reacciona todavía, ¿no? Nuestra alma que no ha sido completamente transformada y que todavía no ha permeado la justificación, pero si entendemos justificación y permitimos que ésta sea realmente en nosotros, la justicia de Dios es la que debería ser
la que gobierne en nuestra alma y la que sea expresada. Como decía Guille en Lucas 6, 29, 30, Jesús expresó lo que es la justicia del reino. Dice, al que te hiera en una mejilla, presentale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como diría el pastor Fernando, esto está como para diagnosticarnos. Claro, ¿Cuál es como para decir reacción? al marido que le cocinaste, no le pidas que te laves los platos, ¿sería algo No, no así? sé si sería algo así. Pero bueno, acá nos expresa bien Lucas 6, en Lucas 6, 29, 30, cuál es la justicia del reino de Dios. Y tener esto presente es medirnos y es diagnosticarnos y evaluar qué sale de nosotros en las situaciones, cuando me viene el agravio, cuando viene el desprecio, cuando viene esa situación, si todavía sale la, la venganza, la bronca, ¿Mi justicia o la justicia injusticia, de Dios? ¿Qué bueno, es lo que está saliendo? y si todavía no sale, como dice el pastor Fernando, no es para que nos condenemos, sino para que podamos pedir al Padre que realmente esta justicia y esta justificación nos sea una realidad en nuestra alma y la podamos expresar. Lo que vemos en la justificación es que la cruz sepultó toda injusticia personal. Ahora, Veíamos, algo muy sí, interesante, perdona que te interrumpa, que mencionabas recién de diagnosticar. Qué interesante tal vez tener en cuenta esto de hacer un diagnóstico todos los días, cada un tiempito me refiero a tiempito dentro del día, no cada 2 meses, de cómo estamos reaccionando, cómo estamos eh, reaccionando, sí, ante las distintas situaciones, porque si no hacemos nosotros mismos un diagnóstico de dónde estamos, no vamos a encontrar qué corregir. Bien decía ella recién, esto no es para autocondenarnos ni para alargarnos a llorar porque nos sentimos muy pecadores, porque todavía no alcanzo la medida necesaria o la medida a la que estamos apuntando, a donde debemos llegar. Simplemente es para, mediante un diagnóstico, tener en cuenta en dónde estamos y qué es lo que necesitamos corregir, ¿no es cierto? En dónde necesitamos hilar un poquito más fino o ir más profundo tal vez. Por eso te interrumpía recién, pero porque me pareció importante traer a colación esto de hacer un diagnóstico, tomarnos un tiempo todos los días y poder tal vez identificar en dónde estamos posicionados y en dónde nos hemos posicionado ante determinadas situaciones. bien. En Filipenses 3:9 el apóstol Pablo decía, tenía este anhelo, ¿no? Y yo digo, wow, que él dice, y ser hallado en él, y no en mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él anhelaba que en la situación adversa, en la situación injusta, Dios lo encuentre en Cristo, que Dios lo halle expresando la justicia que recibió de Cristo, en Cristo, ¿no? En Filipenses 2, 5, 8 queremos ir a este pasaje, ahora lo vamos a explicar por qué. Veíamos nosotros leyendo que cuando Cristo es crucificado, Él tiene la expresión de decirle al Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y veíamos ahí la diferencia de que cuando Él caminó la tierra y se encontró con las personas, perdonó pecados, pero en la cruz no tuvo esta expresión. Le dijo, Padre, perdonalos vos por lo que hacen. ¿Cuál fue la causa por la que tal vez en ese momento, a ver, como por ejemplo veíamos con el paralítico, él lo perdona, tus pecados te son perdonados, y en ese momento en la cruz le dice, Padre, perdonalos, es decir, que le pide al Padre directamente que los Sí. perdone? Justamente veíamos por qué esta diferencia, porque como decíamos hace un rato, la justificación lo que hace, perdón, la cruz lo que hace es sepultar toda injusticia. Entonces,
el momento de la cruz, Jesús no tuvo, esa justicia se estaba produciendo, entonces él no tuvo en cuenta el agravio que estaba sufriendo, no lo tuvo en cuenta, por esto le pide al Padre que sea Él quien perdone lo que le estaban haciendo. Y por eso queríamos ir a Filipenses 2, 5, 8, para que ver este sentir que hubo en Cristo, que es el de no tener en cuenta el agravio, el de vivir en ese ámbito de la justicia de Dios en el que Cristo estaba expresando, era no tener en cuenta el agravio. Eso hace la justificación, que me estén agraviando, que me estén insultando, que me estén despreciando, o lo que me estén haciendo, y podamos experimentar esto de no tener en cuenta este agravio, esta ofensa. Y como hijos justificados, somos llamados a expresar esta justicia, ¿no? Y este sentir que hubo en Jesús, de no tener la necesidad de estar perdonando constantemente. El pastor Fernando el otro día decía, y yo lo anoté porque me pareció muy rico, dice, más entendemos reconciliación, más entendemos justificación perdonando, pero no porque perdonar esté mal y ahora no tenemos que perdonar, sino porque si yo no me siento ofendida, si trabajo en mí el no estar siendo ofendible por todo, sino de dejar de lado el agravio y lo que puedan decir o hacer, no tengo necesidad de estar perdonando, porque Cristo absorbe el agravio, absorbe toda situación de injusticia, y ahí nosotros podemos expresar la justicia y el sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2, 5, 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Podemos ver acá que esta justificación realmente nos pone una vara de expresar una justicia que en nuestra fuerza sabemos que no podemos, pero la cruz y la obra de la cruz y la resurrección de Cristo, y en la cual nosotros también fuimos resucitados con Él, nos dio parte de esta naturaleza, nos dio una nueva naturaleza, una nueva creación, y es a través de esa nueva naturaleza donde solamente podemos llegar a expresar por gracia de Dios y por obra del Espíritu este nivel de justicia. Nunca va a ser por nuestro mérito ni porque tenemos capacidad de hacerlo, sino realmente poder morir a esta justicia personal, saber que no somos capaces de dar esta medida, pero sí cuando entendemos la obra de la cruz, y que en la obra de la cruz también entra la resurrección de Cristo, porque en esa resurrección también nosotros fuimos resucitados con Él en una nueva creación. Tengamos en cuenta que en ese lugar, en ese contexto y en ese tiempo, morir crucificado era una vergüenza, era algo denigrante, algo que le quitaba todo valor ético a una persona, todo valor moral. Era totalmente denigrante, era una humillación, la más grande de las humillaciones, ese tipo de muerte. Y bueno, ahí dice que se humilló a sí mismo Jesús, ¿no? Hasta la muerte de cruz, es decir, hasta lo más bajo que se podía humillar, llegó hasta ahí, hasta ese punto fue, con tal de pagar este precio por la justificación para con nosotros. Entendemos también que esta justificación lo que hace es despojarnos de toda historia personal, de todo prontuario, de todo pasado. Cuando esto se nos es alumbrado en nuestra alma, ya nuestro pasado no va a estar volviendo, ya no vamos a estar constantemente teniendo que
que sentirnos culpables por lo que hicimos o porque mi historia personal o porque lo que me pasó, lo que me hicieron, porque entender que la justificación me deja en una nueva creación, sin prontuario, como explicaba Guille. La deuda fue saldada, cancelada, no quedó escrito de nosotros nada, sino todo lo que el Padre habló de Cristo. Eso es lo que está impreso en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y qué importante también tener en cuenta esto que mencionaba Romy, de gracia, de que es por gracia, o sea, eso me corre de todo lugar, de todo mérito personal, de poder jactarme de lo bueno que soy, de la cantidad de obras de que hago, de lo que hice, de cómo contribuyo con el cuerpo, de todo eso, me quita de ese lugar y me hace ver, ¿no es cierto?, que esta justificación es por gracia, no por méritos ni porque tenga la capacidad, ¿no es cierto? Eh, entonces, al entender esto también nos brinda esa libertad de que todo lo que podamos hacer es en agradecimiento, en reconocimiento. Muchas veces recordábamos hace un tiempo con Romy frases que hemos escuchado como por ejemplo, con todo lo que Dios hizo por mí, no voy a ayudar un poquito en la iglesia, no voy a ofrendar, no voy a contribuir, como queriendo pagar por el pago que hizo Cristo por nosotros. Y si es por mis obras o por las obras de todos nosotros juntos, nunca vamos a llegar a la medida de ese pago, o sea, nada va a ser suficiente, y como nada va a ser suficiente, es ahí en donde interviene la gracia, porque es por gracia justamente. Bien, simplemente para ir cerrando, entender que somos exportadores de esta reconciliación, de esta justificación. Lo hemos hablado con Guille en el entendimiento de que no es algo externo a Cristo, sino que ese Cristo es reconciliación y es justificación, y ese Cristo nos fue impartido a cada uno de nosotros. Por tanto, la justificación y la reconciliación es una realidad en nuestro espíritu, y permitir que esa reconciliación es nuestro trabajo, ¿no? En este caminar de permitir que esa justificación tome las áreas de nuestra vida, deje por el piso o destierre toda justicia humana, y también todo pensamiento que pueda venir a nosotros de pasado o de historias personales, y entendamos que nuestra historia es Cristo y de la cruz para adelante. Entender esto también de que a medida de que esta justicia de Dios se va creciendo en nosotros, sola va haciendo que se vaya corriendo esta serie de justificaciones y de justicias personales, es decir, los argumentos se van cayendo, los va derribando, pero somos nosotros los que tomamos la determinación, si me agarro del argumento o si le doy lugar a la justicia de Dios, ¿no es cierto? Así que, bueno, hermanos, ¿qué decirles? Saludarlos desde acá, darle las gracias a todos. Es un honor para nosotros poder estar compartiendo con ustedes este tiempo, animarlos a todos aquellos que quieran ser participantes de esta extensión con la expresión de la generosidad. Seguramente en breve el equipo de multimedia se va a estar ocupando de poner sobre la pantalla un número institucional con el cual ustedes van a poder estar comunicándose para preguntar y para buscar la forma de cómo contribuir por medio de sus generosidades. Una vez más, desde acá, desde La Paz, Entre Ríos, los saludamos a todos, le mandamos un abrazo muy fuerte, esperamos poder andar por allá, por Mar del Plata, cuando se termine toda esta situación de aislamiento social y cuando sea seguro poder ir. Así que bueno, sin más, los saludamos, les mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos algún próximo contacto, aunque sea de manera virtual, pero poder tener un contacto cercano con todos ustedes.